¿Quién no ha escuchado alguna vez que el Papa es la bestia, es el anticristo, es aquel que se opone al Evangelio y un montón de cosas así, ¿no? Que los protestantes, debido a su herencia de esos primeros reformadores que hablaban de esa manera del vicario de Cristo, pues hoy tengo la oportunidad de mostrar a una no católica defendiendo al Papa. Y respecto a ese tema, ojo, yo no me había cruzado aún todavía con un protestante que defienda al Papa. Por eso me parece curioso y por eso pues lo quería compartir hoy con ustedes. Vamos a compartir pantalla. Aquí esta chica que no es católica, es protestante. Creo que debe de ser de República Dominicana o así, por su acento me refiero. Y yo creo que la chica pues habla bien claro y hace una defensa del Papa pues bastante correcta. Vamos a oírla. Yo no soy católica, pero hasta la belleza cansa. La afirmación de que el Papa, señores, es el anticristo ha sido parte de la retórica anticatólica desde los tiempos de la Reforma, donde ellos tenían que justificar el deseo absurdo de los reformadores protestantes que querían abandonar la Iglesia Católica, y una de las maneras para hacerlo era encharcando al pobre Papa. De hecho, en el libro luterano de Concordia se afirma que el Papa es el verdadero anticristo, oigan eso, y que se levantó por encima de Cristo y hasta que se opuso a él, como que no definen bien qué es una cosa con otra. Pero bueno, en fin, eso no es todo, déjame decirte. La confesión presbiteriana y anglicana, la de Westminster, afirma que no había otra cabeza de la Iglesia sino Cristo, y que el Papa de Roma estaba por encima de ella y que no iban a permitir que el anticristo, que también es el hombre de pecado y por ahí mismo también el hijo de la perdición, que se enalteció en contra de Cristo y en contra de todo lo que se llama Dios, y también ellos ahí dicen que es el Papa. Pero bueno, el malcomido no piensa, y esa confesión no fue con hambre que se hicieron. Por eso nosotros siempre cenamos y nos alimentamos bien. Y como ya demostramos, esto es totalmente imposible. Para que las profecías del anticristo se ajustasen al Papa, al Vaticano o a Roma, la Gran Ramera, lo que usted quiera, se tendría que torcer mitad de la Biblia, como ya lo demostramos en la parte 1 y en la parte 2 en nuestro estudio inductivo, hecho con la lupa honesta de la teología y todas las ciencias bíblicas superiores. Mañana tendremos... Bien. Pues esa es la explicación que ha dado esta chica, ¿no? Y es cierto que al comienzo de esa revolución en el cristianismo, toda aquella revuelta que originó la ruptura a causa de la rebeldía de Martín Lutero, pues desencadenó pues todo ese tipo de insultos a aquel que es el representante de Cristo en la tierra. Es su vicario hasta que él vuelva. A ti te doy las llaves del cielo. Lo que tú ates quedará atado en el cielo y lo que tú desates quedará desatado en el cielo. Él es el jefe de la iglesia. Lógicamente, si quiero formar una religión paralela o crear una iglesia paralela, ¿a quién voy a atacar? ¿Al cura de un pueblo lejano que nadie lo conoce? No, voy a atacar al Papa. A la cabeza visible de la iglesia. Voy a golpear mediante todos esos insultos al Papa, al sumo pontífice, y las ovejas se van a dispersar. Según los historiadores, en aquella época, cuando se originó aquella revuelta religiosa, fue una pérdida por parte de la iglesia de 7 millones de fieles. Curiosamente,
después de el descubrimiento del Nuevo Mundo, pues curiosamente abrazaron la fe católica otros 7 millones. O sea, una cosa por la otra, ¿verdad? Y Martín Lutero, pues lo tenía claro. Voy a atacar al Papa y atacando al Papa, pues voy a dispersar ovejas. Y fíjate, por parte de Lutero, pues había muchísimos insultos, los que tú quieras. Por ejemplo, para Lutero, pues llamaba a el sumo pontífice, eres el burro del diablo. Recordemos que el papa reinante, cuando la revuelta de Martín Lutero, fue el Papa León X, que ahora vamos a leer un trocito de la encíclica, de la bula Exsurge Domine, donde este Papa condena los errores de Martín Lutero. De eso no te va a hablar ningún protestante, ¿verdad? Siempre te va a hablar de lo que supuestamente hizo bien Martín Lutero, de las 95 tesis que clavó no sé dónde. De eso sí te lo va a contar. Pero no te va a contar, pues, esa bula, esa respuesta del Santo Padre, del Sumo Pontífice, del León X de aquel tiempo, en el cual la Iglesia respondió a cada una de esas tesis, curiosamente. Pero nadie, absolutamente ningún protestante, te va a citar esa bula, ¿verdad? Para que te des cuenta que siempre solapan, esconden, pues, toda verdad y simplemente te van a mostrar, pues, toda clase de mentiras. Hay un exégeta, pues, muy bueno, yo creo que ya falleció, David Chilton, en su obra Días de Retribución, en el cual pues hace una exégesis preciosa del libro de Apocalipsis. Yo no sé si te la habrás leído. Es la mejor exégesis que existe dentro del cristianismo del libro de Apocalipsis. Y él mismo afirma que el Papa no es ni será, es más, es imposible que el Papa sea el anticristo, la bestia, lo que tú quieras que sea. No tiene base bíblica, no tiene sustento. El único sustento que existe para atacar de esa manera al Papa, pues es el odio, el rencor, la envidia, la contienda. Todo eso es lo que condujo a Martín Lutero a llamar al Santo Padre todas esas cosas. Por ende, sus herederos, los protestantes de hoy en día, pues, ¿qué hacen? Menosprecian la figura del Papa. Y lo que no se dan cuenta es que el cristianismo se sostiene bajo la autoridad del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa ha sido el que ha, ¿verdad? El que ha tomado ese depósito de la fe para que tú y yo hoy, pues, mantengamos esa doctrina cristiana. Él ha sido los papas, los 266 papas que ha habido desde Pedro hasta hoy Francisco, todos ellos han guardado el depósito de la fe y muchos de ellos han hecho concilios para determinar lo que el cristiano debe creer, porque la doctrina, la enseñanza cristiana durante estos 21 siglos corría el riesgo de contaminarse. Y es gracias a esos 266 papas que mantenemos esta misma doctrina desde el siglo I hasta hoy, el siglo XXI. Fíjate, vamos a leer un trocito. No sé si ustedes han tenido el momento de leerla. Me refiero a la bula Exsurge Domine, ¿verdad? Que significa levántate, Señor, ¿verdad? Y fíjate, te voy a leer un trocito de lo que es esta bula. Es que no sé si la puedo compartir o no. Permítame un segundito. Permítanme, por favor. Bien,
aquí tenemos la bula, como hemos dicho, bula Exsurge Domine, del Papa León X, condenando los errores y las herejías de Martín Lutero, firmado el 15 de junio del año 1520. Vamos a leerla. Levantaos, Señor. Así es como se llama esta bula, Exsurge Domine. Levantaos, Señor, y juzgad vos mismo vuestra propia causa. Recordad vuestras censuras a los que están llenos de insensatez. Todo el día escucha nuestras plegarias, pues los zorros avanzan, o sea, los protestantes, tratando de destruir la viña en cuyo lagar solo vos habéis pisado, cuando estabais cerca de subir a vuestro Padre. O sea, está hablando a Cristo. Entregasteis el cuidado, el gobierno y la administración de la viña, que es una imagen de la iglesia triunfante, a Pedro como cabeza, y vuestro vicario y a sus sucesores. El jabalí del bosque busca destruirla, y toda bestia salvaje viene a devastarla. Levantaos, Pedro, y realizad el servicio pastoral divinamente confiado a vos. Como ya se ha dicho, prestad atención a la causa de la Santa Iglesia Romana, madre de todas las iglesias y maestra de la fe, que por vos, por orden de Dios, santificasteis con vuestra sangre. Avisasteis bien de que vendrían falsos maestros en contra de la Iglesia romana para introducir sectas ruinosas, atrayendo sobre ellas rápidas condenas. Sus lenguas de fuego son un mal incansable, lleno de veneno mortal. Ellos tienen un celo amargo, la discordia en sus corazones y se jactan y mienten en contra de la verdad. Te suplicamos también a vos, Pablo, para que os levantéis. Fuisteis vos quien esclareció e iluminó a la iglesia con vuestra doctrina y con vuestro martirio, como el de Pedro. Ahora se ha presentado un nuevo Porfirio, quien, como el otro del pasado, lleno de errores, asedió a los santos apóstoles y ahora ataca a los santos pontífices, nuestros predecesores. Él los condena violando vuestra enseñanza, en vez de implorarles, y no tiene pudor de atacarlos, de lamentarse de ellos, y cuando se desespera de su causa, de menospreciarlos con insultos. Él es como los herejes, cuya última defensa, como dice Jerónimo, se ponen a vomitar veneno de serpiente con su lengua, cuando ven que sus causas están para ser condenadas y estallan en insultos cuando se ven vencidos. Aunque hayáis dicho que debería haber herejías para poner a prueba la fe, aún así ellos deben ser destruidos en la propia cuna por vuestra intercesión y ayuda, y así no crecerán ni se harán fuertes como vuestros lobos. Finalmente, que se levante toda la iglesia de los santos de la iglesia universal. Algunos dejando de lado la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura, están ensandecidos por el padre de las mentiras, o sea, Satanás. Sabios a sus propios ojos, de conformidad con la práctica antigua de los herejes, interpretan estas mismas escrituras de una manera diferente a la inspirada por el Espíritu Santo, ya que están solo inspirados por su propio sentido de la ambición, en consideración al aplauso popular, como dice el apóstol. Realmente tuercen y adulteran las escrituras. Por lo tanto, de acuerdo con Jerónimo, no persiste más el evangelio de Cristo, sino el del hombre, o lo que es peor, del demonio. Clamamos para que toda la santa iglesia de Dios se ponga en pie y con los santos apóstoles interceda
ante Dios Todopoderoso para extirpar los errores de su oveja, para desterrar todas las herejías en los campos de la fe y para que sea de su agrado mantener la paz y la unidad de su santa iglesia. Pues como pueden ver, hermanos, pues aquí más abajo, os lo voy a mostrar, no lo vamos a leer completamente, pero a partir de aquí, a partir del número 1 hasta abajo del todo, son 41 puntos donde el Papa León X pues condena todos los errores de Martín Lutero. Todos. Por tanto, el Papa no es la bestia, no es el anticristo. Es más, la Sagrada Escritura en las cartas de San Juan nos dice que no un anticristo, sino varios. La Escritura no solamente habla de un anticristo, sino de varios, de muchos, y son aquellos que abandonan a la Santa Iglesia Católica, los que se van por la puerta de atrás, como hizo Martín Lutero, que quiso reformar la Iglesia y lo que hizo fue deformarla. Cuando tú quieres reformar tu casa, ¿tú qué haces? ¿Te quedas dentro para reformarla o te vas fuera a la calle? Lógicamente, te quedas dentro de tu casa y desde dentro se reforma, pero no se deforma, no se destruye, pues algo tan valioso como es la iglesia, a la cual todos estamos llamados. Somos los cristianos los que guardamos ese verdadero testimonio de Cristo, los cristianos católicos, los que debemos de amar y también al mismo tiempo defender a la Santa Iglesia Católica. Me encanta cuando la Iglesia se expresaba de una manera tan clara en esos antiguos tiempos, ¿no? Muchos dirán, sí, claro, es que los tiempos cambian, sí, pero la verdad no. Yo creo que hay que defender la verdad, incluso a veces con vehemencia, ¿verdad? Porque a veces de otro modo, pues no te quiere escuchar nadie. Incluso había una frase de Chesterton que decía que llegará un día en que tendremos que sacar la espada, incluso para afirmar de que la hierba, el pasto, es de color verde. Para que ustedes vean hasta qué punto hemos llegado aún en nuestros días, que existen personas con ese mismo espíritu de contienda, con ese mismo espíritu de división que Martín Lutero, y hoy en nuestros días pues siguen atacando al Santo Padre. Larga vida al Papa. Viva Francisco, viva la Santa Iglesia Católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.